Así eran las prisiones antes en El Salvador. Fiestas, mujeres y droga. El reino de las sombras. Una institución diseñada para la reclusión, para el castigo. Un lugar donde la sociedad encierra a sus depredadores más peligrosos. Piensen en las caras frías del concreto, en el sonido metálico de las celdas al cerrarse. Ahora, borren esa imagen, porque lo que van a ver, lo que van a escuchar, es el testimonio de cómo la justicia, en un país entero, se convirtió en una burla macabra. Hablamos de El Salvador. Durante años, la nación estuvo de rodillas ante el terror. Hombres y mujeres que ordenaban la desaparición de vidas, que controlaban territorios, que se enriquecían a través de la coacción y la violencia extrema. Cuando finalmente caían, cuando el sistema lograba atraparlos, ¿a dónde iban? A un hotel de 5 estrellas disfrazado de prisión. Sí, lo escucharon bien. Mientras familias enteras lloraban la pérdida, mientras la ciudadanía vivía con el pulso acelerado por el miedo, los responsables no estaban pagando, estaban gobernando desde dentro. La cárcel, el supuesto infierno, era su nuevo centro de operaciones, era su fortaleza, su club privado, su central de mando. En los próximos minutos vamos a abrir el telón del pasado oscuro de las prisiones salvadoreñas. Un pasado de lujos ilícitos, de poder absoluto y de un horror que se perpetuaba a vista y paciencia de todos. Prepárense para conocer la increíble verdad. Así eran las prisiones antes en El Salvador. Fiestas, mujeres y tráfico de sustancias prohibidas. Es fundamental aclarar nuestra postura. Este material se realiza con fines puramente informativos e históricos para entender la gravedad de la crisis penitenciaria que vivió El Salvador. Bajo ninguna circunstancia, este material busca glorificar, justificar o enaltecer las acciones de las pandillas o la vida que llevaban en prisión. Por el contrario, este video condena firmemente la violencia, la corrupción y el terror impuestos por estas organizaciones, enfocándose en la indignación social que generaba este sistema fallido. Para entenderlo, hay que retroceder a los años de plomo en El Salvador, décadas donde las pandillas, las tristemente célebres maras, tejieron una red de control que superó las fronteras de los barrios. Se convirtieron en un estado dentro del estado, y este poder, increíblemente, se trasladó con ellos cuando cruzaban las puertas de los centros penales. No se trataba de una reclusión, se trataba de una reubicación. Una vez dentro, el ambiente cambiaba de forma radical. Los barrotes eran una simple formalidad. La autoridad no la ejercían los guardias uniformados, la ejercían los palabreros, los cabecillas de las pandillas. Las reglas no las dictaba el reglamento penitenciario, las imponían los códigos internos de la Mara Salvatrucha, o MS-13, o del Barrio 18. Había una especie de coexistencia siniestra. En muchos casos, los pandilleros o sus familias en el exterior pagaban o intimidaban a una parte de los custodios y funcionarios. A cambio, obtenían un pase libre, un pase para hacer y deshacer a su antojo. El sistema, corrupto hasta la médula, les había entregado las llaves. El club privado tras los muros. Olvídense de las celdas frías y la comida racionada. En ciertos pabellones, la vida de estos reclusos de alto perfil era una afrenta a la justicia. Los reportes, las filtraciones, los testimonios anónimos pintaban un cuadro que nadie fuera de esos muros quería creer. Hablemos de los privilegios, los lujos ilícitos, que se colaban a través de las brechas del sistema. Se organizaban auténticas reuniones sociales dentro de los centros penales. Estas reuniones incluían música a todo volumen, banquetes con comida especial que contrastaba brutalmente con el menú oficial de los demás reos, e incluso la presencia de visitas especiales que extendían la fiesta más allá de las horas permitidas. La cárcel se convertía en una discoteca privada a la que solo los más poderosos podían acceder. Y, por supuesto, el flujo de sustancias controladas era constante. No había muro ni requisa que pudiera frenar el comercio interno, controlado con mano de hierro por las estructuras criminales. La cárcel era el mayor centro de distribución para consumo interno, una fuente de ingresos adicional que mantenía aceitada la maquinaria de la corrupción.
Pero el mayor ultraje no era la fiesta. El mayor ultraje era el control absoluto de la comunicación. El recluso común perdía su libertad. El pandillero, el líder de la estructura, ganaba una base. Desde sus celdas, los líderes seguían dirigiendo los operativos en las calles, algo que en la jerga criminal se conoce como trabajar desde dentro. Los móviles, que debían estar prohibidos, eran las herramientas más importantes del negocio. Dictaban órdenes. Las instrucciones operativas para la calle salían por esos teléfonos. Se decidían los movimientos territoriales, las estrategias de expansión y, lo más escalofriante, las listas de objetivos. La coacción a la distancia, la red de cobro de renta, la manera eufemística de referirse a la extorsión se manejaba totalmente desde dentro. El pandillero marcaba, amenazaba y ordenaba que el dinero se moviera. Un negocio millonario protegido por las rejas. La sombra de la tregua. No podemos olvidar los reportes de acuerdos secretos entre gobiernos pasados y estas estructuras criminales. Se alega que, a cambio de una reducción temporal en la cifra de hechos de violencia fatal en la calle, algo que ofrecía un respiro político a los gobernantes, los líderes obtenían beneficios carcelarios inauditos. Se les permitía vivir como reyes, un trueque de sangre por poder. Los líderes no estaban presos, estaban en una oficina blindada desde la que controlaban el terror de una nación. La ley del más fuerte y el abandono. Y si la vida de los líderes era un lujo, la de los demás reclusos era una pesadilla. La falta de control de las autoridades tenía una consecuencia directa y fatal. Las cárceles se convertían en auténticos campos de batalla a pequeña escala. Recuerden, las pandillas eran rivales a muerte en las calles, y esa rivalidad se trasladaba a los pabellones. Había penales que estaban segregados por pandillas, precisamente para evitar el caos, pero incluso en esas divisiones, el poder interno seguía siendo el mismo, y en los centros donde se mezclaban, la violencia era la única regla. Los reportes hablan de enfrentamientos internos donde la única ley válida era la del más fuerte. Los custodios se mantenían al margen, no intervenían. Su vida y la de sus familias corría peligro si intentaban imponer el orden real. La inacción de la autoridad, forzada por la intimidación o la corrupción, era el combustible de la violencia interna. La purga. Dentro de los muros se realizaban ajustes de cuentas con una impunidad escalofriante. Miembros de pandillas que caían en desgracia, informantes o reos de bandas rivales que eran trasladados por error, podían ser víctimas de la máxima sanción sin que nadie rindiera cuentas. La justicia no llegaba ni siquiera hasta los presos. Estar en prisión no era un escape de la violencia, era una inmersión más profunda en ella. El quiebre y la nueva realidad. Durante años, el país soportó esta afrenta. Observó cómo la ley se doblaba, cómo el crimen prosperaba incluso tras las rejas. Pero en la historia de El Salvador llegó un punto de inflexión. El dolor acumulado, la indignación ante un sistema que premiaba a los criminales con un retiro dorado, finalmente explotó. La llegada de Nayib Bukele al poder y la implementación del régimen de excepción tras una escalada brutal de hechos de violencia fatal en marzo de 2022 marcaron un antes y un después. El mensaje fue claro. Se acabó el hotel de 5 estrellas. La respuesta del gobierno fue drástica, polémica y visualmente impactante. Las imágenes que recorrieron el mundo mostraron el cambio de paradigma. Adiós a los privilegios. Se acabaron las fiestas, los teléfonos y el tráfico de artículos ilícitos. Las celdas se vaciaron de cualquier rastro de comodidad. Autoridad absoluta. Las fuerzas de seguridad retomaron el control total. Las imágenes de pandilleros, despojados de su vestimenta y de su aire de superioridad, siendo trasladados de forma masiva, fueron el símbolo de la nueva era. La megacárcel. El silencio del Secot. El máximo símbolo de esta nueva filosofía es el centro de confinamiento del terrorismo, conocido como el Secot. Una megacárcel construida con un único propósito: garantizar que la reclusión sea, por primera vez, un verdadero castigo. El Secot es lo opuesto a la decadencia del pasado. Es una estructura diseñada para la incomunicación y el control total. Aislamiento y silencio.
con bloqueadores de señal para impedir cualquier tipo de comunicación con el exterior. Se acabaron las órdenes a distancia. Se acabó la dirección de las redes de coacción. Régimen de máxima seguridad. Los líderes de las pandillas, aquellos que antes gobernaban, se encuentran ahora en un régimen estricto, sin comodidades y bajo una vigilancia constante que no da cabida a la corrupción ni a los privilegios. La diferencia es abismal. Hemos pasado de la fiesta, la música y el control criminal al silencio gélido de la reclusión total, de un supuesto castigo que era un centro de operaciones a un confinamiento que realmente desmantela la red de mando criminal. Las implicaciones de este cambio son enormes. Para los críticos, representa una erosión de los derechos, pero para una gran parte de la población salvadoreña, es la primera vez en décadas que ven una verdadera justicia imponerse a aquellos que les robaron la paz y las vidas de sus seres queridos. Desde el lujo ilícito al rigor más extremo, la historia de las prisiones en El Salvador es una aterradora lección sobre el precio de la corrupción y el poder desmedido de las sombras. Un país que finalmente dice basta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es el control total la única manera de detener a organizaciones que controlaron un país por décadas? ¿O el precio que se paga por la seguridad es demasiado alto?